¿Alguna vez te has detenido en una parrilla al borde de la carretera, has pedido un sándwich caliente y le has dado un mordisco sin dudar? Una comida rápida, un momento normal en la vida, pero ¿y si te dijera que podrías estar comiendo carne humana? Esto no es una película de terror, es una historia real que ocurrió en Baltimore, sobre un hombre que parecía inofensivo pero escondía un secreto espeluznante y horripilante que aterrorizó a toda la nación. Su nombre era Joe Metheny, un asesino en serie, un caníbal, y hasta sirvió partes de los cuerpos de sus víctimas a los clientes en forma de deliciosas albóndigas a la parrilla. Me gusta matar gente, me gusta la sensación, y lo único de lo que me arrepiento es de no haber podido matar a mi exnovia. Esto fue lo que dijo el asesino en una entrevista cuando se le preguntó por sus crímenes. ¿Estás listo? Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar hará que nunca vuelvas a ver la carne asada de la misma manera. Si te preguntas, ¿cómo puede una persona ser tan fría como para matar, comerse a sus víctimas e incluso vender la carne con tanta indiferencia? Quédate con nosotros para el video de hoy. Nos adentraremos en los pasos retorcidos de la mente de Joe Metheny, de un hombre común a un monstruo disfrazado de humano que sembró pesadillas aterradoras en toda América. Y si te encanta el relato de crímenes reales, donde la realidad es más aterradora que la ficción, no olvides darle al botón de suscribirse y activar las notificaciones para no perderte el próximo caso escalofriante. Acabas de ayudar al canal a tener más motivación para compartir más historias impactantes como esta. Y ahora retrocedamos en el tiempo a la década de los 90 en Baltimore. A mediados de los años 90, Baltimore era una ciudad devastada por todo tipo de drogas y violencia, con muchas zonas tan deterioradas que parecían el escenario de una película postapocalíptica. En un vecindario tan desolado, había un pequeño puesto de barbacoa improvisado, instalado cerca de una parada de autobús. El olor a carne se esparcía por el aire cada fin de semana, atrayendo a los transeúntes cansados a detenerse y comprar un sándwich que describían como absolutamente delicioso, tierno y lleno de sabor. El puesto estaba dirigido por un hombre corpulento, de casi 2 metros de altura, alrededor de 1,95, y que pesaba más de 200 kilos, con la cabeza calva, ojos hundidos y una sonrisa torcida. Su nombre era Joe Metheny. Los lugareños lo conocían por el apodo de Tiny, un apodo irónico para un hombre tan grande. Se le recordaba como un vendedor de carne muy hábil. Algunos incluso decían, su carne tiene un sabor muy único, como la de nadie más. El puesto de Joe se volvió tan popular que la gente hacía fila por las tardes solo para conseguir uno de sus sándwiches. Pero lo que los clientes no sabían era que la sabrosa carne entre esos panes tostados era carne humana. Como muchas historias sobre asesinos en serie, tenemos que empezar con la infancia de Joe, un periodo que guarda pistas sobre los crímenes que siguieron. Joe Metheny nació el 2 de marzo en el estado de Maryland, uno de 6 hijos en una familia pobre de clase trabajadora. Su familia vivía en Essex, un pueblo cerca de Baltimore. La infancia de Joe estuvo marcada por la negligencia, con un padre alcohólico que estaba ausente con frecuencia y una madre que tenía que hacer turnos extra para mantener a 6 personas. Cuando Joe tenía solo 6 años, su padre murió trágicamente en un accidente de coche. Su madre tuvo que trabajar en 2 o 3 empleos a la vez para alimentar a 6 bocas, por lo que rara vez estaba en casa. Algunos días salía por la mañana y no regresaba hasta altas horas de la noche, trabajando como camarera, conductora de cantina e incluso como camarera de bar. Según el propio Joe, su infancia fue miserable. Decía que lo tiraron como a un objeto viejo, que su madre no lo quería y que sus hermanos no se preocupaban por él. Cuando fue arrestado, Joe Metheny incluso mintió diciendo que sus padres estaban muertos y que no había visto a su familia en décadas. Sin embargo, su madre, una anciana pero aún lúcida, dio una versión distinta cuando fue entrevistada. Creo que solo desea que yo esté muerta, pero nunca lo abandoné. Él fue quien alejó a la familia. Hay algo que nadie niega. Joe Metheny tenía serios problemas psicológicos. Era de temperamento explosivo, depresivo, y a menudo culpaba a otros de su vida miserable. En 1973, con solo 19 años, Joe se unió al ejército, lo cual fue un punto de inflexión en su vida. Pero desde ese momento, su familia perdió contacto con él. No está claro si Joe llegó a servir realmente en combate, ya que no hay registros que lo confirmen. Algunos especulan que fue dado de baja prematuramente por problemas de salud mental.
Después de dejar el ejército, Joe no regresó a casa. En cambio, comenzó a vivir en las calles de Baltimore, una de las peores ciudades de Estados Unidos en ese momento debido a la epidemia de drogas y violencia. Vivía entre personas sin hogar, durmiendo bajo puentes, en barrios marginales o en viejos contenedores oxidados dispersos por el sur de Baltimore. Allí Joe comenzó a abusar de cualquier que pudiera conseguir. Pero, curiosamente, mientras vivía en los márgenes de la sociedad, Joe logró encontrar algunos trabajos estables. Trabajó en un aserradero, realizó trabajos manuales y más tarde se convirtió en conductor de camiones de larga distancia. Para algunas personas era un gigante grosero pero inteligente, puntual y confiable. Fue por esa época cuando Joe conoció a la mujer de su vida, cuyo nombre sigue siendo desconocido, solo se sabe que también era una consumidora empedernida de drogas. La pareja vivía junta en una choza en ruinas y tuvieron un hijo. Sin embargo, el bebé no cambió sus vidas. Joe y su novia seguían profundamente adictos y esa adicción pronto lo llevó todo al límite. Y entonces ocurrió un incidente que despertó un odio profundo en el corazón del carnicero. Para 1994, Joe Metheny todavía vivía en el sur de Baltimore con su novia adicta a las drogas y su hijo de 6 años. Su vida giraba en torno a los efectos de las trabajos esporádicos y discusiones sin sentido. A pesar de la pobreza y el caos, Joe Metheny mantenía un trabajo estable como conductor de camiones. Los viajes largos traían algo de dinero para mantener a la familia y también le daban un escape temporal de sus ansias. Pero un día, al regresar de un largo viaje de reparto, entró en su choza familiar y entró en pánico. Su novia y su hijo habían desaparecido. No había nota, ni rastro, nada más que un vacío inquietante y silencioso. Joe quedó devastado y poco después, la rabia se apoderó de él. Para él, esto no era solo una ruptura, era una traición, un insulto profundo a su orgullo y a su retorcido ego. Joe creía que su novia lo había dejado por otro hombre, otro adicto como ella, y que ahora vagaban bajo los puentes, en lo más profundo del submundo drogadicto de la ciudad. Sin dudarlo, Joe comenzó su búsqueda de su novia e hijo, o más precisamente, una cacería sangrienta. Durante días, Joe deambuló por barrios marginales, refugios y los oscuros callejones que sabía que su novia solía frecuentar para comprar y consumir. Uno de los lugares a los que fue el campamento del puente de la calle Hanover, un punto conocido por los adictos. Allí, no encontró a su novia ni a su hijo, pero se topó con 2 hombres sin hogar que dormían sobre viejos colchones sucios. Estos 2 desconocidos no conocían a Joe, pero él creyó que sabían algo. Se lanzó sobre los hombres dormidos, despertándolos a golpes y comenzó a bombardearlos con preguntas sobre su novia desaparecida. Los hombres, sobresaltados por el ataque repentino, despertaron aturdidos y vieron a un hombre enorme con ojos inyectados en sangre y un hacha afilada en la mano. Negaron rápidamente saber algo y aseguraron que no tenían idea de dónde estaba. Cuando no obtuvo las respuestas que quería, Joe estalló de furia. En un momento de locura, asesinó brutalmente a los 2 hombres inocentes. Después de los asesinatos, Joe no se fue de inmediato. El carnicero permaneció bajo el puente y no mucho después una trabajadora sexual se le acercó. La atrajo con drogas y la retuvo con el pretexto de hacerle preguntas sobre su novia desaparecida. Cuando la mujer dijo que no sabía nada, Joe se volvió violento. En un frenesí la agredió, golpeó y asesinó con brutalidad. Menos de 1 hora después llegó otra mujer y la tragedia se repitió. Justo cuando Joe acababa con su 4ª víctima, notó de repente a un hombre de mediana edad pescando a unos metros de distancia en la orilla del río Patapsco. El hombre estaba concentrado en su caña, completamente ajeno al horror que acababa de ocurrir detrás de él. Pero Joe Metheny se congeló. No sabía cuánto tiempo llevaba allí el pescador. Tal vez había visto todo, desde los ataques con el hacha a los 2 sin techo hasta los asesinatos de las 2 prostitutas. El corazón de Joe empezó a acelerarse. En ese momento el pescador se giró y lo miró. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Joe se abalanzó sobre él, blandiendo su hacha y asestando golpe tras golpe en su cabeza. El pescador intentó huir, tambaleándose hacia adelante, pero solo logró dar unos pasos antes de que Joe lo arrastrara de nuevo. Tras una lucha, el hombre tuvo el mismo destino que los demás. Joe arrastró el cuerpo de la 5ª víctima y lo colocó junto a los anteriores, y uno por uno empujó los cadáveres al río para deshacerse de las pruebas.
Fue sin duda una noche muy agitada para Joe Metheny. 5 asesinatos en solo 7 horas. Todo comenzó con la desaparición de una mujer y acabaría con una confesión que conmocionó a Estados Unidos. La extraña desaparición de las 5 víctimas atrajo rápidamente la atención de las autoridades. La policía recibió informes de un hombre corpulento y con sobrepeso merodeando con frecuencia bajo el puente de la calle Hanover, comportándose de forma sospechosa en relación con las personas desaparecidas. Poco después de los asesinatos, la policía siguió las pistas y arrestó a Joe Metheny. Sin embargo, las pruebas eran demasiado vagas, no había testigos y, lo más importante, los cuerpos de las 5 víctimas nunca fueron encontrados. Por ello, a pesar de estar detenido durante 18 meses, el tribunal declaró a Joe Metheny no culpable. Después de 1 año y medio en la cárcel del condado, Joe fue liberado y regresó al mundo exterior. Algunos creen que los 2 primeros asesinatos fueron el resultado de una rabia incontrolable, pero los 3 asesinatos siguientes revelaron la verdadera naturaleza de Joe Metheny. Mataba simplemente porque quería, el placer enfermizo de un asesino a sangre fría. Después de ser liberado de prisión, Joe volvió a trabajar en Pallet Joe Stein & Son. Su antiguo jefe, completamente ajeno al oscuro pasado de Joe, incluso le permitió generosamente quedarse en un viejo remolque escondido detrás del almacén. Era un lugar tranquilo y lúgubre, raramente visitado por alguien, lo que lo convertía en el sitio perfecto para que un asesino a sangre fría como Joe lo transformara en un matadero móvil. En ese momento, Joe comenzó una horrenda cadena de crímenes, con sus motivos aparentemente cambiando de venganza a una forma retorcida de entretenimiento. Sus nuevas víctimas seguían siendo prostitutas y personas sin hogar. La excusa que Joe usaba para matarlas seguía siendo la misma. Afirmaba que no podían darle información sobre su novia e hijo desaparecidos. Sin embargo, a diferencia de antes, Joe no arrojaba los cuerpos al río. Esta vez tenía un método más eficiente para deshacerse de ellos. Después de asesinar a sus víctimas, Joe llevaba sus cuerpos de regreso al remolque. Los desmembraba, separaba sus restos en partes y los almacenaba cuidadosamente en recipientes de plástico Tupperware. Cualquier parte del cuerpo que no cabía en el congelador era enterrada en el lote de camiones detrás del almacén. Con el tiempo, ese lote vacío se convirtió en un enorme cementerio. Y luego vino la parte más perturbadora de la historia. Joe no solo mataba, convertía a sus víctimas en comida. En las semanas siguientes, mezclaba las partes procesadas del cuerpo con carne de res y cerdo, y luego moldeaba cuidadosamente la mezcla en forma de hamburguesas. Joe abrió un pequeño puesto de barbacoa al borde de la carretera y vendía estas hamburguesas a los desprevenidos residentes de Baltimore. Disfrazado como un amable hombre de mediana edad, el puesto de barbacoa de Joe Metheny abría regularmente cada fin de semana, atrayendo a una buena cantidad de clientes. La mayoría eran conductores de camiones, trabajadores de fábrica y locales. Ninguno tenía idea de los crímenes de Joe. Reían y charlaban con él, pagaban por sus sándwiches y los comían con gusto. Algunos incluso regresaban por más, elogiando el sabor único de su comida. Como resultado, estos clientes se convirtieron sin saberlo en cómplices de los crímenes de Joe Metheny. Sus compras le permitían al asesino encubrir los restos de sus víctimas. Cada vez que se le acababa la carne especial, Joe salía a buscar nuevas víctimas, quizás una trabajadora sexual atraída con o un vagabundo que se cruzaba en su camino. Joe vivió así durante meses, nadie sospechaba nada, nadie llamó a la policía. Se convirtió en el depredador perfecto, oculto a plena vista, aprovechándose de cada hueco de la sociedad, la indiferencia, la apatía y la invisibilidad de aquellos a quienes el mundo había abandonado. Más tarde, cuando finalmente fue capturado, Joe afirmó que ninguno de sus clientes se quejó jamás del sabor de la carne y que nadie parecía notar que sus sándwiches contenían carne humana. Lo que hizo que la historia de Joe se volviera infame en todo Estados Unidos no fue solo la cantidad de víctimas, sino la forma en que arrastró a toda una comunidad a su crimen. Pero no importa cuán astuto sea un asesino, siempre llega el día en que la justicia lo alcanza. Los horribles crímenes de Joe fueron descubiertos después de que una mujer llamada Rita Kemper escapara milagrosamente de él. Su historia se convertiría en el punto de inflexión, el comienzo de la inevitable caída de Joe Metheny, el asesino a sangre fría que se ocultaba tras la máscara de un ciudadano común.
Esa noche, el cielo sobre Baltimore estaba más sombrío de lo habitual. Vientos fríos silbaban entre las grietas del viejo almacén, deslizándose por cada rincón del remolque escondido detrás de la fábrica de tarimas Joe Stein & Son. En la noche helada, una mujer pequeña y vestida provocativamente se apresuraba hacia el remolque de Joe Metheny. Su nombre era Rita Kemper, una prostituta que había soportado días de hambre y frío en las calles. Esa noche, Joe le ofreció generosamente un sándwich de carne e incluso la invitó a descansar en su remolque. No hace falta decir que Rita estaba encantada. Era una persona sin hogar, congelándose, y encontrar un lugar donde pasar la noche le pareció una bendición. Joe la recibió con voz suave y una media sonrisa, la misma máscara que había engañado a muchos, haciéndoles pensar que era un hombre amable. El asesino invitó a su presa a entrar, cerró la puerta de golpe y en segundos su rostro se transformó por completo. Sin darle a Rita la oportunidad de hablar, Joe se abalanzó sobre ella como una bestia, dominándola. Rita luchó y gritó pidiendo ayuda, pero la fábrica estaba cerrada por la noche. El área estaba desierta y nadie podía oír sus gritos. Durante la pelea, Joe arrastró a la mujer hacia la cama, usó sus enormes manos para sujetarla por el cuello e intentó someterla. Pero Rita era diferente a sus víctimas anteriores. En una pelea por sobrevivir, sus instintos se activaron. Arañó, golpeó y pateó fuertemente a Joe en la entrepierna. Aprovechando el momento mientras él se doblaba de dolor, corrió hacia la puerta. Joe, gimiendo y furioso, agarró una barra de metal y fue tras ella. Sin pensarlo, Rita corrió hacia la única ventana pequeña del remolque. Con una increíble ráfaga de fuerza rompió el vidrio, se deslizó por la estrecha abertura y escapó, dejando atrás los gritos furiosos de Joe. Rita huyó aterrada a través del lote de camiones y el área vacía de la fábrica, demasiado asustada como para mirar atrás. Llegó a una carretera principal, corrió entre el tráfico y colapsó frente a un coche en movimiento. El conductor, alarmado por su estado, se detuvo y la llevó a la comisaría más cercana. Aún temblando, Rita relató todo. Esa misma noche, los investigadores fueron a la fábrica y allanaron el remolque de Joe. Cuando la policía llegó, Joe ya los esperaba. Extendió calmadamente las muñecas y le dijo al oficial: «No tienes por qué tener miedo». Luego, para su sorpresa, estalló en carcajadas y agregó: «Soy una persona muy enferma». Dentro del remolque, la policía no solo encontró sangre, sino una escena que nunca olvidarían. Un cuerpo decapitado estaba escondido cerca del almacén, junto con numerosas señales que indicaban que no era la primera vez que Joe hacía algo así. Arrestado por agresión e intento de asesinato, Joe Metheny entró en la sala de interrogatorios no con culpa, sino con una extraña calma. No pidió abogado, no le importó lo que quisiera la policía, simplemente se sentó, miró al investigador a los ojos y comenzó a contar la historia de su vida. En su confesión, Joe relató cómo asesinaba y desmembraba a prostitutas y personas sin hogar de manera horrenda. Incluso proporcionó detalles de cada asesinato, incluidos 5 que ocurrieron años atrás. Joe enfatizó que su motivo original fue la venganza contra su exnovia, quien se llevó a su hijo. Pero con el tiempo, matar se convirtió en un pasatiempo retorcido, algo que disfrutaba. Le gustaba el control, el acto de matar e incluso convertir a sus víctimas en comida. Joe confesó sus crímenes más horrendos, incluyendo el canibalismo y el hecho de servir los restos de sus víctimas a clientes desprevenidos. Según su confesión, asesinó a 10 personas, pero los investigadores creían que el número real era mucho mayor y que habría seguido matando si no lo hubieran detenido. Cuando Joe Metheny se presentó ante el tribunal, no mostró remordimiento, no hubo lágrimas ni mucho menos una disculpa. En cambio, afirmó fríamente que las palabras «lo siento» eran solo una mentira barata que la gente quería oír y que no le interesaba complacer a nadie. En el juicio, Joe no solo admitió cada asesinato, expresó un orgullo enfermizo por lo que había hecho. Dijo que estaba completamente dispuesto a pagar con su vida y aceptar la condenación eterna. Aún peor, declaró abiertamente que su único arrepentimiento era no haber podido matar a su exnovia y al hombre con el que se fue, a quienes culpaba de destruir su familia y quitarle a su hijo. Al final, Joe Metheny fue declarado culpable por el jurado y sentenciado a muerte. Sin embargo, en el año 2000, un juez revocó la sentencia y en su lugar le impuso 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Joe Metheny permaneció en prisión hasta su muerte en 2017. Su horrible historia terminó cuando fue encontrado sin vida en su celda en el Western Correctional Institution en Cumberland. Los guardias intentaron reanimarlo, pero el asesino fue declarado muerto.
Antes de morir, el asesino desquiciado dejó al público una advertencia final escalofriante. Bueno, esa es mi historia, horrible pero cierta. Así que la próxima vez que vayas por la carretera y veas un puesto de carne asada que nunca habías visto antes, asegúrate de pensar en esta historia antes de darle un mordisco a ese sándwich. A veces nunca sabes a quién podrías estar comiéndote. La historia de Joe Metheny es uno de los ejemplos más espantosos y repugnantes de la ira humana y la decadencia moral. Sus crímenes no solo fueron asesinatos, fueron una vil manipulación de la confianza y la humanidad. ¿Y tú, qué opinas de esta historia tan espeluznante? Comparte tus pensamientos con nosotros abajo. Gracias por ver la historia de hoy. Adiós y hasta el próximo video.